Seguimos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. En este domingo por la tarde vamos a tener una conversación sumamente interesante. Nos acompaña un dirigente político, dirigente comunitario, municipalista, y en todas esas facetas pues tiene una gran ventaja. Es un periodista que domina también el arte de la palabra y la comunicación, un maestro del cual pues todos de alguna manera hemos tenido la oportunidad de aprender en su momento de sus experiencias y sus vivencias. Nos acompaña don Luis José Chávez, amigo nuestro, compañero en la plataforma de ACD Media, pero sobre todo un gran dominicano comprometido con el deporte, con la cultura de las comunidades, pero también de su país. Don Luis José, muchas gracias. Bienvenido a Foco Político. Para mí un honor, por primera vez, hacerle una entrevista. He hecho algunas en otros momentos. Pero fuera del aire. Qué bueno, me alegra verte. Mira, te agradezco tus palabras y te iba a pedir, estaba pensando cuando te escuchaba haciendo la introducción, que le bajara algo, porque a fin de cuentas me está poniendo la vara muy alta. Y yo recuerdo unas palabras de mi hijo, Luis José, que también estudió comunicación, que él decía que si tú quieres acercarte a tus expectativas, que si tú quieres acercarte a tus objetivos, tienes que bajar las expectativas. Y es posible que tú hayas creado expectativas que no están a mi alcance en este momento. No. Pero de todos modos lo intentaré. Yo conozco muy bien. Entonces quisiera dividir esta conversación en varios aspectos, comenzar a hablar un poco de la política, por lo menos para la audiencia de Foco Político, no conocen tu trayectoria, cómo te iniciaste y sobre todo esas grandes historias que sé que se construyeron en torno a la figura de José Francisco Peña Gómez. Si te cuento la historia, mucha gente va a comenzar a hacer cálculos, ¿no? Yo estoy muy joven en la política, comencé prácticamente a los 13 años, me involucré, me inicié también en la izquierda temprano, en los comités revolucionarios Camilo Torres, donde fui dirigente estudiantil, y hice muchas travesuras. Fui capaz de tirar grapa, por ejemplo, en una avenida por donde iba a pasar un vicepresidente de Estados Unidos, invitado a la República Dominicana. ¿En qué año fue eso? Eso fue ya en los años 70. Yo era un estudiante y, lógicamente, fui utilizado por mis jefes políticos para hacer cosas con las que yo ahora no estoy de acuerdo. Ahora digo, no, por favor, muchachos, no hagan eso. Pero esas cosas en las que uno creía, uno llegó a pensar seriamente en que uno podría ser un factor en la creación de una nueva realidad, de una nueva sociedad. Creíamos en la revolución, siguiendo un poco el modelo cubano, y después nos dimos cuenta, bueno, yo particularmente me di cuenta de lo que era ese referente cuando visité Cuba por primera vez, cuando asistí al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, junto a un grupo de jóvenes de nuestro país, incluyendo Víctor, Sonia Silvestre, Jaime David, Minú Tavares Mirabal, la mayoría de esos jóvenes inquietos, que comenzaban también no solamente a hacer política, sino que también estaban ejerciendo un liderazgo, si se quiere, referencial en el ámbito cultural. Hablaste de 1970. No fue en el 70, fue en los años 70. En los años 70, pero en esa década del 70-80, quien estaba dominando la política y sobre todo gravitando en el poder era el doctor Joaquín Balaguer. Sí, pero con Balaguer yo me entendí bien. Para que tú veas cómo son las cosas. Yo era antibalaguerista, pero siendo presidente del Club Las Américas, yo recuerdo que él estaba inaugurando unas obras en lo que ahora es la Villa Olímpica, y nosotros teníamos pendiente conseguir la habilitación de una escuela y una cancha para el barrio o para la zona. Y estando Balaguer en ese acto inaugural, yo con una cachuchita en la cabeza y junto con 5 o 6 jóvenes irrumpí el protocolo, y recuerdo que me agarró uno de la seguridad por la cachucha, me la arrancó, y Balaguer, que ya estaba presentando problemas de ceguera, escuchó y dijo: déjenlo pasar, déjenlo pasar.
Y yo fui y me presenté ante el doctor Balaguer y le dije que los jóvenes del barrio, representados por el Club Las Américas, estábamos reclamando la construcción de una escuela, no solamente para los que vivíamos en Las Américas, sino para los que vivían en Maquiteria y en la propia Villa Olímpica, que ya comenzaba a poblarse. Bueno, pues Balaguer le preguntó a Alberto Hanna Tactuc, que era director del INVI en ese momento, le dijo: Hanna, ¿y hay por aquí algún solar donde se pueda construir una escuela? Y Hanna rápidamente le dijo: sí, doctor, frente a la Jajá. Y entonces, a los 5 o 6 meses, ya esa obra estaba siendo inaugurada. Yo estaba ahí y hace señas Hanna: ¿tú quieres decir la palabra de gracia a nombre de la comunidad? Y yo dije: sí, sí, sí. Y le di la gracia al doctor Balaguer. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 75. 75. El asunto es que, si se quiere, yo aprendí que para alcanzar un objetivo de interés social, a veces lo importante no es la lucha per se, sino la capacidad para tú hacer la acción oportuna. En lugar de tirar piedra, en lugar de quemar goma, en lugar de hacer denuncias en los medios de comunicación, lo que nosotros hicimos fue simplemente intentar ponernos de acuerdo. Y déjame decirte que sí, que lo logramos. Y entonces, a partir de ahí, yo cada vez que he tenido una coyuntura como gremialista, como político, como activista social, comunitario, yo siempre he optado por la concertación, por ponerme de acuerdo. Por eso yo logré, y te menciono el caso del gremialismo, tú sabes que yo fui secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, y una de las satisfacciones mayores que yo he registrado en ese ámbito fue cuando logré poner de acuerdo a todos los empresarios periodísticos del país para que apoyaran la colegiación, visitando uno por uno a don Rafael Herrera, a Pepín Corripio, a Rafael Corporán de los Santos, a Joaquín Jiménez Maxwell, a todos los visité, menos a Orne, enemigo jurado de la colegiación, que no me quiso recibir. Pero además, sabiendo que no era suficiente con tener el favor de los empresarios periodísticos, entonces decidimos visitar en una comisión al doctor Joaquín Balaguer, en la Máximo Gómez número 25. Y el destino te llevó otra vez donde el doctor Balaguer. Y le explicamos: doctor Balaguer, el periodismo es una actividad con una altísima responsabilidad social, porque a fin de cuentas educa, o sea, tiene una capacidad para influir en el comportamiento de la sociedad mayor que cualquier otro ejercicio profesional. Y ya en América Latina, en Chile, en Venezuela, en Perú, en Costa Rica, hay colegios periodísticos profesionales. Y nosotros queremos que usted nos apoye. Hay un proyecto que queremos introducir. Y el doctor Balaguer, sin pensarlo mucho, dijo: a mí, yo simpatizo con esa idea. Le voy a dar instrucciones a los diputados y senadores del Partido Reformista para que apoyen la colegiación. Y efectivamente, así fue. ¿Estamos hablando de qué año fue eso? Eso fue siendo yo secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales en el año 81. Porque 6 años después te volvió a colocar el destino frente al doctor Balaguer. Porque para que tú veas cómo son las cosas, los empresarios periodísticos que no objetaron la colegiación, de hecho, la apoyaron tácitamente, esos mismos empresarios, inducidos o presionados por Germán Ornes Cuascú, que era el vocero anticolegiación, lo convenció de que la ley aprobada no era conveniente y además violentaba principios constitucionales. Y con ese criterio, entonces, asumieron una iniciativa que no se conocía en la historia judicial del país, que fue la autoincriminación. Ellos dijeron: nosotros no acusamos de no cumplir la ley, pero estas son nuestras razones. Bueno, pues ese tema llegó a todas las instancias de la justicia y al final la Suprema Corte de Justicia le dio ganancia de causa. Pero te digo esto porque después estoy defendiendo lo que es una visión de vida que yo tengo, que es la importancia del acuerdo, de la articulación, que aquí muchas veces, por ejemplo, uno ve gremios como el Colegio Médico, como la Asociación Dominicana de Profesores y otras organizaciones, que en lugar de sentarse a discutir y ser parte de la solución,
Porque no puede ser que la solución sea solo para los agremiados. No, no puede ser. Realmente los gremios profesionales, incluyendo de manera específica los colegios, son corporaciones de derecho público que tienen la calidad de asesorar y compartir responsabilidad en su ámbito y asumir en su área, también, justamente para contribuir a mejorar el ejercicio correspondiente. Y yo no siento eso. Y yo digo, bueno, mire, ahora tenemos un gobierno que ya ha demostrado una clarísima vocación para la concertación y el acuerdo. Y acepta muchas cosas que piden. Pero yo quisiera, y se lo pido, porque yo también fui gremialista, lo recuerdo, le recuerdo a los gremios profesionales que no deben limitarse solo a reclamar sus derechos y reivindicaciones, sus beneficios. También tienen que contribuir a mejorar la calidad de vida a través de la responsabilidad que ejercen. Yo quiero llevarte a un aspecto, aprovechar tu condición de periodista que ha estado pues en importantes acontecimientos que se dieron en el país, en el plano político y social. Estuviste siendo testigo de primera línea porque sé que estabas ahí. Vámonos a la crisis de los 90. Cuando se da la situación del conflicto electoral, Partido Reformista, Partido Revolucionario Dominicano, la victoria del doctor Peña Gómez, que no se pudo concretizar, y eso generó entonces que el país tuviera que verse abocado a la firma de un acuerdo para mantener la gobernabilidad, y vino el 2 y 2. Tú estuviste en ese momento, tú estuviste presente dentro del equipo estratégico o de comunicación o político del PRD. Yo tuve un rol de primera línea en el área de la comunicación. Desde mi inicio en el Partido Revolucionario Dominicano, que comenzó por trabajar en Tribuna Democrática junto a Tuey, Fulgencio y Tony Raful. Bueno, pues yo estuve vinculado a la comunicación, y entonces fui también el director de comunicación y prensa y propaganda del doctor José Francisco Peña Gómez, y cuando él formó el bloque institucional en el año 1984, me designó precisamente director de prensa y propaganda y vocero. En esa época yo hacía también de vocero del bloque de regidores del PRD. Y recuerdo que a pesar de que el PRD estaba dividido, yo hice el primer documento político de apoyo al doctor José Francisco Peña Gómez al formar el bloque institucional. Y logré que todos los regidores, incluyendo a Felipa Gómez, que era una jacobiana rabiosa, sí, todos firmaron ese documento y lo publicamos en el periódico El Sol. Bueno, por cierto, tengo el recorte. Ese fue el primer documento de apoyo. Pero bueno, yo seguí trabajando con el doctor José Francisco Peña Gómez. Recuerdo que en el año 1986, cuando él terminó su ejercicio como alcalde de la ciudad de Santo Domingo, le sometí un documento de 5 páginas haciéndole una serie de recomendaciones y observaciones que él después me dijo, lo vi, me pareció muy bien, diciéndole, doctor Peña Gómez, cosas tan elementales como esa, cuando usted responda a una entrevista que le haga un periodista de televisión, recuerde que usted no le está respondiendo a ese periodista, usted le está respondiendo al país. Cosas como esa. Y le decía, doctor, cuando usted llegue a un acto público, donde usted se encuentre con la gente, cuando alguien lo vaya a saludar, salúdelo y mírelo a la cara, porque a veces usted hace esto. Le da la mano y miraba hacia otro lado. Y déjame decirte que eso, no digo yo que fue que yo fui el estratega que induje al doctor Peña Gómez a cambiar de estilo, de comportamiento político, pero yo creo que ese tipo de cosas, sin duda alguna, fueron factores. Y yo fui siempre un concertador, y lo hice justamente siendo vocero del bloque de regidores del PRD, cuando Peña Gómez decidió echar un pleito frente a Balaguer al anunciar en una sesión del Consejo de Regidores que iba a presentar un documento de corrupción contra Emma Balaguer. Y yo pedí la palabra y dije, señores, lamento mucho lo que está pasando. Él fue provocado por el vocero del Partido Reformista, Campillo Porro. Y yo le dije, esto, aquí se está, los PRDistas comenzaron a aplaudir, sí. Yo dije, no, esto no es bueno para nadie. Yo sabía quién era Balaguer, estando en la oposición. Sí.
Y entonces, después de yo hacer esa intervención, el vocero del Partido Reformista pidió la palabra y pidió excusa y se retractó. Y el doctor Peña Gómez no presentó ese documento. Pero sin embargo, después Bonas Rivera me confesó que ese chisme se lo mandaron a Balaguer por teléfono y le dijeron: doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez amenaza con presentar un documento por corrupción contra Emma Balaguer, su hermana. Y eso le hizo daño a Peña Gómez. Pero yo te digo a ti, esto lo rememoro simplemente porque definitivamente en todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido a través de el acuerdo y la concertación. Y lo hice en Adón Pretur, y lo hice, por ejemplo, en la política, en circunstancias muy complejas, y sobre todo poniéndome de acuerdo con los contrarios en cosas que eran de interés para el país. Tenemos que hacer un contacto de publicidad, Luis José Chávez, pero al regreso quiero que nos hablemos un poco de lo que está ocurriendo en tiempos actuales con el gobierno de Luis Abinader. ¿Qué pasa con la comunicación? Si realmente el gobierno está haciendo o no está haciendo nada, como dicen los opositores. Pero ya será después de este contacto de publicidad. No se vayan. Continuamos en Foco Político. Carlos del Pozo a través de ATV, Canal 35, domingo por la tarde. Estamos conversando con el periodista, el dirigente político, don Luis José Chávez. Yo quiero aprovechar, ¿verdad?, tu experiencia, tu conocimiento y tus vínculos con el Partido Revolucionario Moderno y preguntarte, porque hay un discurso que la oposición mantiene de manera constante. El gobierno no ha hecho nada, el gobierno no está haciendo nada. Y sobre todo cuando se trata en materia educativa. ¿Qué pasa con la comunicación gubernamental? ¿Ha sido tímida en difundir los logros del gobierno? Y si realmente el gobierno está haciendo algo en el área educativa. Mira, hace algunas semanas, ya justamente pasando balance a lo que fue la gestión de gobierno del pasado cuatrienio de Luis Abinader, yo comencé a elaborar. Comencé modestamente con la idea de que había cosas que una gran parte del país no conocía de la gestión de gobierno del presidente Abinader. Y el título que le puse a ese trabajo, a ese documento, fue La otra reforma o la revolución sin ruido del presidente Luis Abinader. Por cierto, te traje aquí los textos, algunos muy voluminosos, de esos trabajos, pero lógicamente en copia en Word. Y entre las cosas que yo pude escudriñar y ordenar como parte de una presentación de los principales logros del presidente Luis Abinader, estaba precisamente un tema. Al final, el tercer capítulo lo dediqué a la educación, porque yo afirmo, e intento demostrarlo, ya lo he publicado en varios medios, que el logro más trascendente del presidente Abinader es la educación. ¿La educación? Educación, sí. O sea, inclusive por encima de la economía, del turismo, de la gestión sanitaria, de la pandemia, del programa de titulación, que es una cosa realmente extraordinaria, con un impacto en la vida del ciudadano ordinario en todo el país tremenda. Y de todas las cosas que se le reconocen, por lo menos, al presidente Luis Abinader como éxito de su gestión de gobierno. Por ejemplo, el turismo. Nadie puede cuestionar que la República Dominicana ha sido uno de los países más exitosos en la gestión del turismo, no solamente en el Caribe y en América Latina, sino del mundo. Fíjate que pasamos de ser el cuarto país con mayor cantidad de visitantes en el año 2019 a ser el segundo de América Latina, después de México. Y eso tiene que ver, lógicamente, con un esfuerzo de continuidad, las políticas que ya existían, porque, por ejemplo, el gobierno logró, o el Ministerio de Turismo, junto con todos los actores que tienen que ver con el sector, logró darle un impulso extraordinario a todas las actividades que tenían que ver con el turismo. Pero vuelve a la educación, porque no ha sido el punto más luminoso. ¿Por qué tú estableces o sostienes que la educación ha sido, pues, un pilar que ha estado por encima del área de la salud y la economía? Mira, la gente no percibe los logros extraordinarios del gobierno en el área de la comunicación
porque cada vez que se evalúa su desempeño se hace en compartimentos estancos, diferenciados. Por ejemplo, la gente analiza lo que está haciendo el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación ha hecho grandes cosas, pero esas grandes cosas no son suficientes para tú configurar un resultado que pueda considerarse extraordinario, trascendente y fuera de serio. Y mira que tiene cosas como el reconocimiento que se le ha hecho a través de la prueba de PISA, que fue uno de los únicos 2 países de América Latina que lograron avanzar y que además logró avanzar 15 puntos más que la última evaluación, que fue la del año 2018. Y la mejor manera de tú medir o evaluar un resultado es justamente comparándolo, porque la gente puede esperar o tú puedes imponerte como meta la cosa más, diría uno, más importante y no alcanzarla. Pero cuando tú comparas el avance con lo que se ha hecho antes, tú dices, pero espérate, hemos avanzado. Pero además, los logros a nivel de la ampliación de la cobertura de la educación inicial. En la educación inicial tú sabes que beneficia fundamentalmente a niños de 3 años en adelante. La cobertura que existía hasta el año 2020 era de un 36%, se ha llevado a un 64%. Agrégale a eso lo que ha hecho el Ministerio de Educación a través de el programa de transporte escolar, el TRAE. Es una cosa extraordinaria. Señores, 29 provincias cubiertas desde el año 2023 en el cumplimiento de uno de los programas que más ha impactado a la población dominicana. Entonces, a eso tú le agregas, por ejemplo, lo que está pasando en el área de la educación técnico-profesional. Es una cosa extraordinaria. Encabezado precisamente por la gestión de Rafael Santos en el Infotep, en el Instituto de Formación Técnico-Profesional, de 2 centros que existían en el país. Uno en La Caleta, todos lo conocemos, por ahí comenzó, sí. Y otro en Los Tres Ojos. 2 habían. ¿Tú sabes ahora cuánto tiene? Ahora el Infotep. El Infotep ahora tiene 59 centros a nivel nacional. Lo mismo ha pasado con el ITLA. Lo mismo ha pasado con el ITLA. Y lógicamente eso ha pasado también con los centros tecnológicos comunitarios. Está pasando con los politécnicos del Ministerio de Educación. Pero hay algo que la mayoría de la gente no conoce. Tú sabes que en estos últimos 4 años, la expansión de la educación superior en la República Dominicana ha crecido más que en todos los años en la historia de la República Dominicana desde la fundación de la Universidad de Santo Domingo en el año 1938. Yeah. O sea, entonces todo eso, pero ahora mismo, ¿tú sabes cuántos centros ha habilitado el Ministerio de Educación Superior con el apoyo del MIBET, es decir, del Ministerio de Vivienda y Edificaciones? 17. O sea, se ha llevado la educación a sitios, tú no te lo quieres, cualquiera no se lo imagina. Elías Piña, Santiago Rodríguez, Villamella, Pedro Brán, Yamasá, Monte Plata, Asua. Entonces, ¿tú sabes lo que significa tú llevarle la educación a través de la educación básica, a través de la educación técnico-profesional y a través de la educación superior a los muchachos, a la familia, que es la principal razón por la cual la gente se abandona su pueblo? La principal razón por la cual la mayoría de nosotros, tú no, yo creo que tú naciste aquí, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues pero la mayoría de la gente que yo conozco, nacimos en el interior. Yo nací en un campo de Valverde, en Loma de Guayacanes, y de allá vine a los 12 años. Entonces, yo me imagino que por ejemplo, en el cruce de Guayacanes, donde yo viví una parte de mi adolescencia hasta los 12 años, bueno, pues ahí hay ya un centro de Infotep. Ya. José, se nos terminó el tiempo, pero hace falta mayor visibilización de esos logros
Qué bueno que tú has asumido esa iniciativa. En 30 segundos, respóndeme esta pregunta, porque el foco político no puede dejar de colocarse en cada sección. ¿Repite o continúa el PRM en el poder más allá del 2028 y con quién? Depende más del PRM que del contexto político en que se van a producir las próximas elecciones en la República Dominicana. Es decir, y creo que eso es aplicable a muchas experiencias que nosotros conocemos. Le pasó al PRD en el poder, cuando fue gobierno durante 2 periodos consecutivos, del 78 al 86. Le pasó al PLD. Uno piensa, y te he escuchado a ti mantener esa tesis, que si el PLD no se divide, hubiera podido mantenerse en el poder, pero se dividió. Entonces yo digo, si los PRMistas hemos aprendido la lección que está tan cerca de nosotros, que la hemos vivido, si se quiere, en primera línea, yo creo que no hay margen para cometer los mismos errores. Y creo que hay una gran posibilidad, apoyado precisamente en la obra de gobierno del licenciado Luis Abinader, de que el PRM se mantenga en el poder. Bueno, don Luis José Chávez, periodista, dirigente político, amigo nuestro, ha estado en esta conversación en Foco Político. Gracias, Luis José. Ustedes no se vayan, nos queda más contenido, tenemos otro contacto de publicidad.